desde el álgebra hasta los derechos humanos, hablaremos hoy de una de las culturas más importantes y poderosas de la historia de la humanidad. Acompáñenos a un nuevo viaje en este capítulo más de Polyhistory Channel. El imperio persa fue un imperio que se extendió entre el 558 y el 331 a.C. Inicialmente el imperio persa se ubicaba entre el mar Caspio y el Golfo Pérsico. Posteriormente expandieron su territorio hacia el norte de África, Asia y parte de Europa. Su dominio de los persas terminó hasta Alejandro Magno. Su poder no solo residía en la fuerza militar, sino también en una serie de valores. Se basaba en el respeto por las tradiciones de cada territorio y en el reconocimiento de sus reyes o líderes, que luego juraban fidelidad al imperio en calidad de sátrapas. Solamente en los casos de traición tomaban represalias el emperador persa. Otra característica de su política era no convertir en esclavos. Todos los edificios solían decorarse con fachadas ornamentales, que incluían los grandes tallados en relieve en roca. Se considera la arquitectura persa como una gran influencia de Grecia, especialmente en el uso de los relieves. Sin embargo, algunas novedades también aportó, tal como la idea de la decoración con la finalidad de exaltar al imperio, pero con un carácter únicamente pacífico. La pintura al fresco y los manuscritos eran comunes. Fue el arte más importante. Solían pintar sobre fondo rojo, tonos azules y dorados. Sus pinturas representan figuras individuales, pero también se pintaban grupos de peregrinos y derviches. Hicieron dibujos monocromos a tinta con ligeros toques de rojo y dorado. Reemplazaron a las brillantes policromias de los primeros manuscritos. La arquitectura persa utilizaba diferentes materiales para la elaboración de sus construcciones. Estos principalmente eran madera, piedra, mármol. Este último destinado a las edificaciones principales. Construyeron carreteras de cemento, puentes y canalizaron el agua para el sistema de riego en la ingeniería agrícola. Tenían hermosos palacios construidos sobre plataformas de 15 metros de altura con escalinatas y techos de madera. El principal palacio fue el de Dario de Persépolis, y adornaban los palacios con toros alados, con columnas cilíndricas y altas, decoradas con formas de hojas. La caligrafía en muchas culturas se puede considerar como arte en tanto mantenga un desarrollo de importancia para determinada cultura. La caligrafía persa se empleó en diversidad de estilos, destacando el muhakkak, el naskh, shikasté o nastali, que aportaron un gran desarrollo determinante a la caligrafía árabe de nuestros días. Comienzo de mensaje publicitario.
Hey amigo, ¿qué estás haciendo? ¿Lavando tu baño y esas manchas no se quitan? Pues ya no sufras más. Te presentamos al invento persa capaz de remover esos compuestos orgánicos que manchan tu espada. Descubierto por el alquimista Ibn Hayyan, podrás gozar de pilas y fertilizantes por mencionar algunos. Además de que tienen un montón de aplicaciones industriales. ¿Qué esperas para adquirir tu ácido sulfúrico hoy mismo en tu tianguis más cercano? Precaución, producto corrosivo y dañino para la salud. Patente en trámite. Finalización del mensaje publicitario. El pueblo persa se dedicó a la ganadería y a la agricultura dentro de las tierras fértiles de los valles. Parte de la meseta iraní tenía un clima de tipo desértico y muchas de las conquistas estuvieron motorizadas por la necesidad de búsqueda de nuevas y mejores tierras. Se cultivan cereales como el trigo, el algodón y el tabaco, la palma Christi, el sésamo, las plantas medicinales se cultivan en corta cantidad para las necesidades locales. Debido a que muchos de los terrenos conquistados vieron con buenos ojos la presencia persa, este pueblo pudo establecer nexos comerciales con muchos pueblos, aprovechando la ubicación geográfica privilegiada en la que se centró el imperio, con conexiones a Asia, Europa y África. La economía de la cultura persa se basaba en la agricultura, con la irrigación de las aguas de las montañas, el pastoreo y la extracción de minerales. Los persas desarrollaron una amplia capacidad comercial. Gracias a su desarrollo de monedas realizadas en oro, esto les permitió realizar diversos intercambios entre otras culturas vecinas. El comercio fue en este tiempo una de las actividades más importantes para los persas, quienes ampliaron y mejoraron los caminos para comercializar los productos de forma más eficiente y poder abarcar más mercados. Esto favoreció la aparición de caravanas comerciales y nuevos comerciantes. Los habitantes de las zonas dominadas podían conservar sus costumbres y gobiernos locales. Solo se convertían en provincias del imperio y debían pagar un impuesto, que el soberano les fijaba de acuerdo con sus recursos para evitar su empobrecimiento. Los impuestos se pagaban en oro, plata, piedras preciosas y especies. El sátrapa era el encargado de recaudar los impuestos y de controlar a las comunidades políticas locales.
ayudado por 3 funcionarios, un tesorero, un secretario y un comandante de las tropas. Además, se creó una especie de red de espías, que ha sido llamada la primera policía secreta. Eran inspectores que tenían el título de los ojos y oídos del rey. Su misión era verificar si las provincias podían pagar los impuestos que se les habían fijado y avisar al rey sobre cualquier revuelta o desobediencia. De sorpresa a las provincias para verificar cómo gobernaba el sátrapa, ya que era muy común que estos cobraran el doble de los impuestos y se guardaran la diferencia. Además, el que estos desarrollaran una política personal era peligrosa para la unidad del imperio. Aceptaban costumbres extranjeras y por esta razón usaban el traje de los medos. Creían que era más distinguido y usaban los petos egipcios para las guerras. Se casaban con varias esposas y tenían un número superior de concubinas. Enseñaban a sus hijos únicamente a montar a caballo, disparar el arco y a decir la verdad. Consideraban que la mentira era la mayor deshonra, el contraer deudas era vergonzoso. Las personas que padecían lepra eran consideradas impuras por haber cometido un delito contra el sol, y si eran extranjeros, eran sacados del país. No tenían pueblos ni imágenes de dioses, porque para ellos estos no tenían naturaleza humana. Hacían sacrificios y cantaban himnos a los dioses, celebraban sus propios cumpleaños, se saludaban con besos en la boca si eran de la misma clase social o en la mejilla. Tampoco hacían funerales ni entierros, porque consideraban que ensuciaba la tierra. Por esta razón, dejaban que los animales y buitres se comieran los cuerpos de los muertos. En la antigüedad había religiones politeístas en Irán, desde el siglo VIII a.C., en que se inicia el zoroastrianismo o mazdeísmo. En 636 después de Cristo, la zona es conquistada por los árabes y la religión oficial pasa a ser el Islam. La dinastía Safabí inicia en 1501. Unifica al país e instaura como religión oficial de este mismo el Islam chií, que sigue siendo la religión oficial hasta la fecha. El Islam chiita o el chiismo es la segunda rama más grande del Islam. Comienzo de mensaje publicitario. Hey, amigo, ¿haciendo tarea? ¿Desconoces cómo puedes interpretar una combinación de elementos abstractos como variables y números? Pues no sufras más, pues con el Al-Jabr o Alcorán en español, publicado por el astrónomo persa Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, que es una rama de las matemáticas que estudia lo que tú necesitas,
Solo es cuestión de seguir ciertas reglas generalizadas y extendidas de la aritmética. Ahora dime, ¿tu vida es mucho más fácil? Pues me alegro mucho. ¿Y tú qué esperas para inducirte en esta rama de las matemáticas, inducida como ciencia independiente gracias a los persas? Finalización del mensaje publicitario. Ciro logró la independencia persa y conquistó todas las tierras de los medos. El imperio medo fue un imperio asiático de la antigüedad que correspondía a la región poblada por los medos entre el mar Caspio y los ríos de Mesopotamia. Los persas eran jinetes y artesanos muy hábiles. Estaban muy bien organizados. Su ejército se componía de militares de soldados, carros de guerra y cuerpos de caballería de elefantes y camellos. El ejército persa estaba formado por arqueros, caballería, infantería y una gran flota naviera, y sus hombres se caracterizaron por su puntería y su destreza. Esto hizo que este ejército se consolidara como uno de los más fuertes y numerosos de la época, lo que le permitió la conquista de pueblos vecinos. Los diferentes ejércitos se encargaban de proteger sus territorios y eran convocados en caso de necesidad, pero, aunque eran numerosos, no estaban del todo organizados. Esto llevó al declive del imperio persa, que al intentar anexar los territorios griegos, no pudo hacer frente a los ejércitos de las polis griegas, y luego al potente ejército macedónico liderado por Alejandro Magno. Es un arco tradicional simétrico recurvado, hecho de cuerno de íbice o para arcos de baja calidad de buey, y también de gacela, ciervo o con tendones de buey, por lo general mezclado con un tipo de adhesivo. Estos arcos están sometidos a una gran tensión y las palas de este se suponen entrecruzadas. Una vez terminado, el arco es cubierto con corteza, cuero fino o en algunos casos piel de tiburón y se apergamina para aislarlo de la humedad. Tradicionalmente, los tendones de buey son considerados inferiores a los tendones de los gamos, ya que estos tienen un contenido de grasas más alto. Los arcos persas partos estuvieron en uso hasta 1820 en Persia, Irán. A partir de entonces fueron sustituidos por los mosquetes. La tecnología en la fabricación de arcos se mejoró, pero en lo fundamental se mantuvo igual durante siglos. La cimitarra es un arma refinada, fina y ligera. Es decididamente portante, con un solo filo y una empuñadura protectora hecha de metal. Su origen lo solemos hallar en Persia, si bien fue utilizada también en la India durante los siglos XIII y XIV, sin duda, su larga y curvada hoja estaba diseñada para barrer con estocadas a los enemigos, así como para acuchillar profundamente. La particularidad de que sea curva sirve para que al atacar a caballo la hoja no se incruste en el oponente y corte siguiendo la trayectoria del golpe del jinete. Los árabes prefirieron la cimitarra a la espada recta. El solo hecho de evocar su nombre nos transporta de inmediato al recuerdo de esas luchas entre templarios y sarracanos. Pero también solemos asociarla a fascinantes personajes como Sandokan o Sinbad el Marino, los cuales, con su asombroso manejo de esta arma, conseguían el respeto de sus adversarios. La caída de este imperio se dio luego de los intentos persas por tomar territorios griegos y tras la posterior invasión de Alejandro Magno, rey de Macedonia, que conquistó a los persas en el 331 a.C.